Hola, en esta clase titulada El rol de los estados y de los actores no estado en la regulación normativa, vamos a profundizar en las bases teóricas de la regulación. Para ello, primero vamos a comenzar preguntándonos qué entendemos por regulación normativa. Luego vamos a abordar las justificaciones tradicionales que se han planteado para justificar la regulación por parte del Estado, es decir, ¿por qué necesitamos que el Estado regule? En tercer lugar, vamos a explorar los principales instrumentos y los enfoques que existen hoy en día para la regulación y cómo estos varían en su nivel de intervención. Cuarto, vamos a introducir el concepto de ciclo regulatorio y explicar por qué puede ser útil a la hora de diseñar, implementar y evaluar una pieza regulatoria. Y por último, vamos a ver que el Estado no es el único actor que interviene en la regulación, sino que existen muchos otros que también son fundamentales. Comencemos. ¿Qué entendemos por regulación normativa? Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la regulación es un término muy amplio que abarca una variedad de instrumentos mediante los cuales los gobiernos establecen requerimientos para empresas y personas. Alternativamente, podemos entender a la regulación como aquellas reglas que rigen las actividades económicas y sociales de las empresas, las personas o las organizaciones del sector social. Estos instrumentos o reglas pueden tomar la forma de leyes, órdenes formales e informales y reglamentos subordinados emitidos por todos los niveles de gobierno o normas emitidas por organismos no gubernamentales en los que el Estado delega poderes regulatorios. Su objetivo es establecer derechos, obligaciones, procedimientos y sanciones que modifican la conducta de individuos, empresas y organizaciones para incentivar actividades o comportamientos deseados en una sociedad y restringir aquellos que la perjudican. Aunque la regulación suele estar asociada a la imposición de normas, en algunos casos también puede consistir en enfoques de persuasión moral, compromisos voluntarios o enfoques conductuales basados en las ciencias del comportamiento que buscan orientar a los individuos y empresas hacia conductas específicas. Como vamos a ver al final de esta clase, los gobiernos son solo una de las entidades que participan en la regulación. También existen otros actores normativos fundamentales, como las agencias reguladoras independientes, los organismos internacionales y las empresas. Las empresas son particularmente importantes en el campo de la regulación de las tecnologías emergentes, ya que hasta hace muy poco las instituciones públicas no habían adoptado un rol particularmente proactivo en este ámbito. El riesgo de que la regulación produzca efectos no deseados o no responda a las necesidades de la sociedad o a las expectativas de los reguladores es bastante alto. También es común que distintos organismos públicos adopten normas incoherentes y que se solapen, creando confusión y obstaculizando la seguridad jurídica. Por eso, la regulación tiene que estar acompañada por procesos bien estructurados, instrumentos adecuados y un buen nivel de coordinación entre las agencias gubernamentales. El conjunto de procesos, herramientas, instituciones y disposiciones organizativas que los gobiernos establecen para garantizar el buen funcionamiento y la calidad de la regulación se conoce como gobernanza regulatoria. Una buena gobernanza regulatoria contribuye a que las regulaciones generen los objetivos para los que fueron diseñadas e impacten positivamente en la economía y la sociedad. Dentro del ámbito de la gobernanza regulatoria, la gestión regulatoria se refiere al conjunto específico de instrumentos y métodos que permiten a los gobiernos controlar el flujo de nuevas regulaciones, optimizarlas y coordinarlas con el conjunto de regulaciones que ya existen. Pero ¿por qué es necesaria la regulación por parte del Estado? Como vimos anteriormente, la regulación promueve las actividades y los comportamientos deseados y restringe aquellos otros no deseados en una sociedad. En una publicación del año 2022, Farías Herol distinguen entre regulaciones económicas que intervienen en el mercado, regulaciones sociales que buscan resguardar el interés público de los riesgos a los que pueden estar expuestas las personas, y regulaciones administrativas que establecen los procesos y mecanismos a través de los cuales la ciudadanía y otros actores interactúan con el Estado. La literatura clásica señala dos razones fundamentales para la regulación. En primer lugar, la corrección de fallas de mercado y en segundo lugar, la solución de deficiencias en la propia regulación.
Vamos a ver cada uno de estos aspectos con mayor detalle. Las fallas del mercado son una de las justificaciones más antiguas de la regulación. Se entiende como falla de mercado a toda aquella consecuencia negativa del funcionamiento del mercado que se produce como resultado de una asignación ineficiente de los recursos disponibles. Las cuatro fallas de mercado más comunes son, primero, competencia imperfecta y poder de mercado, donde la ausencia de una presión competitiva lleva a las empresas a aumentar los precios y a dejar insatisfecha una parte de la demanda. Segundo, externalidades negativas o positivas, es decir, costos o beneficios derivados de una transacción económica y que son recibidos por partes que no están involucradas en tal transacción. Tercero, bienes públicos, que no son excluyentes ni rivales, y es por eso que suelen estar asociados a una falta de incentivos de las empresas privadas para producirlos. Y cuarto, asimetrías de información, que dificultan la concreción de transacciones eficientes al hacer inobservables atributos específicos de los productos o servicios para los agentes del mercado o los consumidores. En cualquiera de estos cuatro casos, la intervención gubernamental mediante la regulación podría mejorar los resultados para la sociedad, el medio ambiente, las empresas y la economía en general. Pero la regulación también puede ser necesaria para corregir fallos regulatorios, es decir, situaciones en las que una regulación no esté resolviendo el problema de política pública para el cual fue formulada originalmente, o bien que esté teniendo efectos no deseados. Este escenario es común en la práctica regulatoria, ya que la mayoría de los mercados han atravesado múltiples ciclos de regulación, lo que hace que sea difícil encontrar un ámbito en el que las fuerzas del mercado operen sin ningún tipo de influencia regulatoria. Como resultado, en la mayoría de los casos, los reguladores justifican su intervención argumentando la necesidad de modificar o reformular un marco regulatorio existente que no funciona como se esperaba. Cabe señalar en este punto que en los últimos años, con la aceleración del desarrollo tecnológico y el surgimiento de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, el blockchain o las neurotecnologías, es cada vez más común encontrar mercados emergentes que aún no han sido regulados. Ahora bien, esta visión clásica de la regulación como un mecanismo para corregir fallas de mercado o bien ajustar regulaciones previas ofrece una perspectiva un tanto limitada en comparación con la realidad. En la práctica, la regulación cumple un papel mucho más amplio y responde a una variedad de necesidades y objetivos. Existen también al menos cuatro situaciones adicionales en las que la regulación puede estar justificada. En primer lugar, adaptación a cambios en el mercado y avances tecnológicos. Los fallos regulatorios no solo se producen cuando una regulación no logra sus objetivos, sino también cuando las normas existentes quedan obsoletas o pierden relevancia. Esto ocurre, por ejemplo, con la aparición de nuevos productos, servicios o modelos de negocio que no encajan en los marcos regulatorios actuales. Un caso ilustrativo es el surgimiento de plataformas digitales como Uber o Airbnb, que desafían las regulaciones tradicionales de transporte y alojamiento. En casos como estos, la regulación debe actualizarse para equilibrar la competencia, garantizar la protección del consumidor y abordar posibles impactos negativos en los sectores afectados. En segundo lugar, fomento de objetivos estratégicos de mediano y largo plazo. La regulación también puede utilizarse como una herramienta para impulsar metas de mediano y largo plazo establecidas por los gobiernos. En el ámbito de la lucha contra el cambio climático, por ejemplo, el Estado puede intervenir mediante regulaciones que incentiven la adopción de tecnologías limpias. Del mismo modo, si se detecta una falta de inversión en la capacitación de trabajadores en sectores estratégicos relacionados con la transformación digital, la regulación puede exigir a las empresas la implementación de programas de formación en habilidades digitales o destinar recursos a educación técnica especializada. En tercer lugar, la implementación de marcos legislativos generales. Muchas veces la regulación es necesaria para operacionalizar leyes primarias que establecen objetivos generales y principios, pero que requieren normas secundarias para su aplicación efectiva. Por ejemplo, una ley que establece el derecho a la protección de datos personales puede necesitar regulaciones específicas que detallen los procedimientos para la recopilación, el almacenamiento y el tratamiento de datos por parte de empresas y organismos públicos.
O leyes que promueven la competencia económica, como el Reglamento de Mercados Digitales de la Unión Europea, pueden requerir regulaciones adicionales en la forma de estándares técnicos que especifiquen algunos aspectos y garanticen una implementación efectiva de la ley. En cuarto lugar, el cumplimiento de acuerdos y compromisos internacionales. Los gobiernos también regulan para alinearse con tratados internacionales, acuerdos comerciales bilaterales, compromisos multilaterales o mercados o marcos regulatorios vigentes en otras regiones. El acuerdo de asociación acordado entre el Mercosur y la Unión Europea, por ejemplo, incluye disposiciones sobre estándares ambientales, derechos laborales y normativas sanitarias que requieren ajustes regulatorios en los países firmantes. También el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea ha llevado a muchos países de la Unión Europea a adaptar su legislación para facilitar el comercio digital y la transferencia de datos con empresas europeas. Vamos a ver ahora cuáles son los principales instrumentos y enfoques para la regulación. La administración pública dispone de una variedad de instrumentos para regular y orientar el comportamiento de ciudadanos y empresas. Estos instrumentos pueden variar en su nivel de intervención, desde enfoques más suaves y persuasivos hasta esquemas de corregulación y medidas regulatorias prescriptivas. Veamos algunos de ellos. Las estrategias de concienciación son una de las formas más comunes y menos invasivas de intervención regulatoria. Esta puede consistir en campañas informativas. En el ámbito digital, por ejemplo, es muy común ver campañas que alertan sobre los riesgos del phishing, las estafas en líneas o la importancia de usar contraseñas seguras. Obligaciones de transparencia, como la inclusión de información nutricional en productos alimenticios, o la señalización de riesgos, como las imágenes en las cajas de cigarrillos para disuadir el consumo. Las estrategias de concienciación buscan influir en las decisiones de los ciudadanos sin imponer restricciones directas, proporcionando información clara y accesible. En la última década, las estrategias de nudging o pequeños empujones en castellano también han ganado relevancia como otra alternativa regulatoria no prescriptiva. A través de la llamada arquitectura de la elección, los pequeños empujones buscan incentivar determinadas conductas sin necesariamente prohibir sus alternativas. Un ejemplo podrían ser las configuraciones predeterminadas de seguridad en los teléfonos móviles, como la activación automática del cifrado de extremo a extremo en aplicaciones de mensajería o la restricción del rastreo de datos, que le permiten al usuario cambiar la configuración en caso de desearlo. Pero moviéndonos hacia enfoques un tanto más vinculantes, los esquemas de corregulación combinan la intervención del Estado con la participación de actores privados y de la sociedad civil en el diseño, la implementación y la supervisión de las normas. Bajo este tipo de esquemas, las administraciones públicas definen los objetivos y principios generales de la regulación, mientras que sectores especializados como empresas, asociaciones industriales, ONGs y otros actores de la sociedad civil desarrollan y aplican reglas más detalladas para alcanzar esos objetivos. La corregulación es uno de los enfoques predominantes hoy en día a la hora de desarrollar marcos regulatorios para las plataformas digitales y las tecnologías emergentes. Hasta hace muy poco tiempo, las administraciones públicas habían optado por la autorregulación, bajo la premisa de que las propias empresas podían establecer y cumplir normas de conducta sin necesidad de una intervención estatal significativa. Sin embargo, la proliferación de la desinformación, la falta de transparencia en el uso de datos personales y la creciente concentración por parte de unas pocas empresas tecnológicas, entre otros desafíos, evidenciaron que la autorregulación tenía importantes limitaciones. Es por ello que en los últimos años se ha avanzado hacia esquemas de corregulación, que mantienen el rol de supervisión del Estado, pero ofrecen mayor flexibilidad para adaptar la regulación a sectores que están en constante evolución y aprovechar a su vez el conocimiento técnico de las empresas y otros actores relevantes. Por último, uno de los enfoques regulatorios más tradicionales es el establecimiento de medidas regulatorias prescriptivas. Estas pueden consistir en instrumentos de comando y control que especifican el uso de determinadas prácticas, tecnologías o diseños en un mercado específico, o bien en normas basadas en resultados que establecen el desempeño requerido de un producto o servicio objetivo, pero no especifican los mecanismos exactos mediante los cuales se logra dicho desempeño.
Las medidas prescriptivas tradicionales pueden resultar demasiado rígidas y poco adaptables a sectores en rápida evolución, además de implicar altos costos administrativos para su supervisión y aplicación. En la última década, la aceleración de los cambios tecnológicos, la asimetría de información entre reguladores y entidades reguladas, y la necesidad de desarrollar instrumentos regulatorios que puedan dar respuestas a los problemas de manera más eficiente, han llevado al surgimiento de nuevos enfoques regulatorios. Estos instrumentos, que suelen agruparse bajo el paraguas de lo que se conoce como la gobernanza ágil regulatoria, incluyen, por ejemplo, las cajas de arena regulatorias o sandboxes, como la llaman en inglés, que son espacios controlados donde las empresas pueden probar nuevas tecnologías, servicios o modelos de negocios bajo la supervisión de un regulador, o también los estándares técnicos que pueden modificarse sin necesidad de cambiar un texto legislativo o regulatorio. El proceso de diseño, implementación y análisis posterior de una pieza regulatoria suele presentarse como un ciclo, el ciclo regulatorio. Este ciclo regulatorio, que también a veces lo llaman ciclo de gobernanza regulatoria, se refiere al proceso que atraviesa una única normativa de principio a fin. La combinación de un análisis de impacto regulatorio ex ante, el seguimiento continuo de la norma y la evaluación ex post permiten a las administraciones públicas aprender de las repercusiones de acciones pasadas y buscar de manera constante la mejora en la regulación. Conocer la totalidad del ciclo regulatorio y ser conscientes de su importancia permite a los gobiernos asignar responsabilidades a distintas instituciones para gestionar cada fase del desarrollo y aplicación de una norma. Veamos cuáles son las principales etapas del ciclo regulatorio. Comenzamos por la fase de establecimiento de la agenda. En esta etapa, el gobierno y otros organismos relevantes definen cuáles van a ser las prioridades clave en materia regulatoria. Las metas fijadas en este punto sirven como referencia en las siguientes fases, ayudando a evaluar el impacto de las políticas propuestas. En muchos países, esta fase incluye consultas con las partes interesadas para asegurar que las decisiones reflejen diversas perspectivas y necesidades. En segundo lugar, la fase de redacción. Una vez fijadas las prioridades, identificados los problemas a resolver y recopilada la información necesaria, el gobierno va a proceder a redactar la normativa. Durante esta etapa se suelen aplicar diversos controles, como revisiones de calidad jurídica. También se llevan a cabo consultas internas con diferentes áreas de la administración pública para garantizar que la normativa sea coherente y viable. En tercer lugar, la fase de implementación. Luego de que la norma haya sido redactada y aprobada, su implementación puede requerir medidas complementarias que la hagan operativa. Estas pueden tomar la forma de reglamentos secundarios, lineamientos técnicos, manuales de procedimiento o cualquier otra disposición que detalle cómo debe cumplirse la normativa. En cuarto lugar, la fase de monitoreo. En esta etapa, las administraciones públicas recopilan información sobre el grado real de cumplimiento de la regulación y los efectos que su implementación tiene en las entidades reguladas y en la sociedad en general. Por último, la fase de aplicación se va a centrar en garantizar el cumplimiento efectivo de las piezas regulatorias. En este punto, las administraciones locales suelen desempeñar un papel clave, realizando inspecciones y aplicando sanciones en caso de incumplimiento. Dependiendo del enfoque regulatorio adoptado, la aplicación de las normas también puede ser responsabilidad de agencias especializadas o incluso entidades privadas. A lo largo del ciclo regulatorio, los gobiernos y las autoridades encargadas de la regulación emplean diversas herramientas para asegurar tanto la calidad de las nuevas normativas como la coherencia del marco regulatorio existente. Aquí tienen otro esquema del ciclo de gobernanza regulatoria que lo proporciona la organización la organización de la OCDE, digamos. Bien. En la fase de establecimiento de la agenda, un método que ha adquirido particular relevancia en la última década es el llamado análisis de impacto regulatorio, también conocido como evaluación de impacto ex ante. En América Latina, la aplicación del análisis de impacto regulatorio sigue siendo bastante limitada, aunque algunos países como Brasil, Chile y México han avanzado en su adopción. El análisis del impacto regulatorio implica varias etapas claves.
Algunas de ellas son la definición del problema, la identificación de los principales objetivos de la regulación, la recolección de datos, la evaluación de opciones alternativas, la identificación de la opción regulatoria preferida y mecanismos de seguimiento y evaluación. Una vez que la regulación entra en vigor, los organismos reguladores suelen realizar un seguimiento continuo y las evaluaciones ex post permiten analizar los efectos reales de la norma vigente con base a criterios como su eficacia, eficiencia, relevancia y coherencia con otras regulaciones. Los resultados de esta evaluación pueden indicar la necesidad de ajustes, modificaciones o incluso la eliminación de la norma. Tradicionalmente, la regulación fue considerada como una función exclusiva del Estado. Sin embargo, en la actualidad se reconoce que el Estado ya no es el único actor en el proceso regulatorio. Los gobiernos siguen desempeñando un papel central, pero junto a ellos intervienen otros actores que influyen en la creación, la implementación y la supervisión de las normativas. Organismos internacionales, agencias reguladoras independientes, empresas y ciudadanos, entre otros. Uno de los principios fundamentales de la buena gobernanza regulatoria hoy en día es garantizar que los procesos sean abiertos, transparentes y participativos. La posibilidad de que los distintos actores afectados por la regulación puedan involucrarse activamente tiende a fortalecer la legitimidad democrática del marco normativo y a mejorar su calidad. La participación de distintos actores aporta conocimientos especializados sobre sectores específicos al desarrollo de una norma, permitiendo, por ejemplo, identificar problemas potenciales antes de su implementación. Un mecanismo clave en este punto son los procesos de consulta pública, en los cuales ciudadanos, empresas y otras partes interesadas expresan sus opiniones y aportan información que puede ser relevante antes de que una norma sea adoptada. Los procesos de consulta pública facilitan la toma de decisiones al proporcionar una visión más amplia de la problemática que se busca resolver. También promueven la rendición de cuentas, la confianza en las instituciones y la aceptación social de la regulación. El sector privado es otro de los actores que desempeña un papel clave en la regulación, especialmente en sectores dinámicos y complejos como el sector tecnológico, en donde las administraciones públicas suelen tener mayor dificultad para acompañar el ritmo de la evolución tecnológica. Uno de los desafíos más importantes relacionados con la participación del sector privado o de las empresas en la regulación es evitar que las normativas sean utilizadas para favorecer intereses particulares en lugar del bien común. Este fenómeno se conoce como captura regulatoria y ocurre cuando un regulador termina respondiendo más a las necesidades de las empresas o a sectores que debe supervisar en lugar de proteger el interés público. Por último, organismos internacionales como la OCDE y la Organización Mundial del Comercio, la OMC, también influyen en la regulación. Estos pueden generar recomendaciones y establecer principios y directrices que los países pueden adoptar voluntariamente para armonizar normativas y promover buenas prácticas. Por otro lado, las organizaciones de normalización, como la Organización Internacional de Normalización, la ISO, o el Instituto Nacional de Estándares y Tecnologías, NIST, de Estados Unidos, desarrollan estándares técnicos en distintas industrias para asegurar la calidad, la seguridad y la interoperabilidad de las normas. Mientras que los organismos internacionales inciden en marcos regulatorios generales, las organizaciones de normalización crean normas específicas aplicadas en sectores productivos y tecnológicos. Bien, en esta clase hemos presentado la regulación normativa como una herramienta clave para estructurar el comportamiento de individuos, empresas y organizaciones en una sociedad y enfrentar los desafíos económicos y sociales. Si bien una visión más clásica de la economía tendía a ver el exceso regulatorio como una traba para el desarrollo económico, hoy existe un consenso creciente respecto a que los marcos regulatorios eficientes, oportunos y adaptativos no solo impulsan el desarrollo, sino que también lo orientan hacia un mayor bienestar para la población. Hemos visto entonces que el Estado puede regular para corregir fallas de mercado, adaptar las normativas vigentes a los cambios sociales y tecnológicos, avanzar hacia objetivos estratégicos de mediano y largo plazo y garantizar el cumplimiento de acuerdos internacionales, entre otras razones.
Para regular, el Estado dispone de una variedad de herramientas regulatorias, desde estrategias de concienciación y pequeños empujones, hasta esquemas más prescriptivos de corregulación u otras regulaciones más prescriptivas. Además del Estado, las agencias reguladoras independientes, los organismos internacionales, las empresas y la ciudadanía, entre otros actores, también van a desempeñar un rol fundamental en el diseño, la aplicación y la supervisión de las normas. Hemos visto también que el proceso regulatorio sigue un ciclo que abarca desde la identificación de problemas y la redacción de normativas hasta su implementación, monitoreo y evaluación. Herramientas como el análisis de impacto regulatorio, los procesos de consulta pública y las evaluaciones ex post permiten mejorar continuamente la calidad de la regulación. En este contexto, la gobernanza y gestión regulatoria juegan un papel esencial para coordinar normas, evitar solapamientos y asegurar que la regulación sea efectiva y eficiente y que pueda adaptarse también a los cambios del entorno. Espero que esta clase les haya resultado útil y hasta la próxima.